Jake Morrison estaba durmiendo cuando las alarmas empezaron a sonar en toda la estación espacial. Salió de la cama y cogió su uniforme de la silla a su lado. Las luces rojas parpadeaban en sus aposentos y oía a gente corriendo por los pasillos. Algo grave estaba ocurriendo y no eran buenas noticias. Corrió al centro de mando de la US Independence, que flotaba en el espacio cerca de la Tierra. La Independence era la nave más grande y resistente jamás construida por los humanos. Se suponía que debía proteger la Tierra de cualquier peligro espacial. Jake era el almirante a cargo de todas las naves que defendían la Tierra. Y hoy presentía que las necesitaría todas. Lisa Blake lo esperaba al llegar al puente. Sostenía un pequeño dispositivo en las manos y su rostro reflejaba mucha preocupación. Lisa era una de las personas más inteligentes que Jake conocía, y si estaba asustada, la situación era realmente grave. Le entregó el dispositivo y le dijo que leyera la pantalla. El mensaje era breve, pero le dio escalofríos a Jake. Decía que extraterrestres de algo llamado el Imperio Galáctico habían encontrado la Tierra. Querían que todos los humanos se rindieran sin luchar. Si los humanos no se rendían en 3 días, los extraterrestres destruirían a todos y todo en la Tierra. El mensaje también decía que esta era la única advertencia que darían. Jake miró a su alrededor, a todos los que trabajaban en sus puestos. Estos hombres y mujeres tenían familias en la Tierra. Tenían hijos, padres y amigos que ahora estaban en peligro. Los extraterrestres amenazaban con matar a todos los que Jake conocía o a quienes apreciaba. Estaba furioso, pero también asustado porque no sabía si la Tierra era lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Ryan Walsh llegó corriendo al puente. Era joven para ser capitán, pero era valiente e inteligente. Ryan había luchado contra piratas en las colonias exteriores y sabía cómo manejar situaciones peligrosas. Saludó a Jake y le preguntó qué órdenes debía dar a su nave y tripulación. Jake le contó a Ryan sobre el mensaje extraterrestre. Ryan escuchó atentamente y luego preguntó cuántas naves tenían los extraterrestres. Jake miró los sensores de largo alcance y sintió que se le encogía el corazón. La flota alienígena era enorme. Cientos de naves se dirigían hacia la Tierra, y todas parecían muy avanzadas. La Tierra solo contaba con 57 naves de guerra, y la mayoría eran mucho más pequeñas que las naves alienígenas. Amanda Foster llegó al centro de mando con un maletín metálico. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Amanda era la científica jefe del programa de armas secretas de la Tierra. Jake había oído rumores sobre el proyecto en el que estaba trabajando, pero desconocía los detalles. Amanda dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Dentro había unos dispositivos de aspecto extraño y un montón de papeles llenos de números y diagramas. Amanda le contó a Jake que había estado trabajando en algo llamado la Iniciativa Fénix. Era un nuevo tipo de arma que nunca se había probado en combate real. Dijo que podría darle a la Tierra la oportunidad de contraatacar a los extraterrestres, pero no estaba segura de si funcionaría. La voz de Nathan Cole llegó por el sistema de comunicación de la Tierra. Era el presidente del gobierno de la Tierra Unida y se había reunido con otros líderes mundiales para hablar sobre la amenaza alienígena. Su voz sonaba tranquila, pero Jake percibía la preocupación subyacente. Nathan dijo que todos los gobiernos de la Tierra habían tomado una decisión. No se rendirían ante los alienígenas. La Tierra lucharía. Jake se sintió orgulloso al escuchar esas palabras, pero también sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. De él y de su flota dependería proteger la Tierra de la invasión alienígena. Pensó en toda la gente de la Tierra que probablemente estaba asustada y miraba al cielo, preguntándose si viviría para ver otro día. Lisa le mostró a Jake las pantallas tácticas que mostraban la posición de todas las naves terrestres. La mayoría estaban cerca de la Tierra, pero algunas estaban repartidas por todo el sistema solar, protegiendo colonias y estaciones espaciales. Jake tendría que reunirlas a todas para tener alguna posibilidad de detener a la flota alienígena. Danny Pierce llamó desde la base lunar, la gran estación militar en la luna terrestre. Danny estaba a cargo de preparar las naves civiles para ayudar en la lucha. Le dijo a Jake que estaban trabajando tan rápido como podían para armar naves de carga y de pasajeros. No era ideal, pero necesitaban todas las naves posibles. Ellen Torres informó desde las plataformas de defensa orbital que rodeaban la Tierra. Eran enormes estaciones de armas que se suponía que protegerían a la Tierra de asteroides y otras amenazas. Ellen dijo que sus tripulaciones estaban cargando nuevas armas experimentales que nunca antes se habían disparado. Esperaba que funcionaran cuando llegara el momento. Jake se acercó a la gran ventana que daba al espacio.
Podía ver la Tierra suspendida allí como una joya azul y blanca. Se veía tan pacífica y hermosa, pero pronto sería una batalla. Effield. Millones de personas allá abajo contaban con él para su seguridad. Peter Martínez los contactó desde la superficie terrestre. Era un general a cargo de las fuerzas de defensa terrestre. Peter le dijo a Jake que se estaban preparando para el peor escenario posible. Si la batalla espacial se perdía, los extraterrestres probablemente intentarían aterrizar en la Tierra. Los soldados de Peter estarían listos para luchar contra ellos en tierra, incluso si eso significaba luchar hasta la última persona. Jake tomó una decisión. Activó el sistema de comunicación de emergencia que enviaría su mensaje a todos los asentamientos humanos del sistema solar. Cada colonia, cada estación espacial y cada nave escucharían lo que tenía que decir. Respiró hondo y comenzó a hablar. Les dijo a todos que los extraterrestres habían amenazado con destruir la Tierra a menos que los humanos se rindieran. Dijo que los líderes de la Tierra habían decidido contraatacar sin importar el costo. Pidió a todos los humanos que fueran valientes y ayudaran en todo lo posible. Prometió que el ejército de la Tierra haría todo lo posible para proteger a la humanidad de la amenaza alienígena. Cuando Jake terminó su mensaje, miró a su tripulación por el puente. Todos lo observaban con determinación. Sabían que tenían las probabilidades en su contra, pero estaban listos para luchar. Jake sintió que un poco de esperanza crecía en su pecho. Tal vez la Tierra no estaba tan indefensa como parecía. Tal vez los humanos tenían algo que los extraterrestres no esperaban. Tal vez, después de todo, tenían una oportunidad de ganar. Danny Pierce se secó el sudor de la frente mientras observaba a los equipos de trabajo moviéndose a toda prisa alrededor de la base Luna. La gran estación militar en la Luna terrestre se había convertido en el lugar más concurrido del sistema solar. Ingenieros y técnicos trabajaban sin dormir para convertir naves civiles comunes en naves de combate. Danny nunca había visto nada igual en sus 20 años como coronel. El hangar principal estaba lleno de naves de carga que solían transportar suministros entre la Tierra y las colonias exteriores. Ahora, los trabajadores estaban haciendo agujeros en sus agujeros para montar cañones láser y lanzamisiles. Las naves no estaban diseñadas para el combate, así que el trabajo era difícil y peligroso. Saltaban chispas mientras los soldadores fijaban el blindaje a los costados de las naves de pasajeros que habían transportado familias de vacaciones hacía apenas unos días. Ellen Torres se encontraba en la cubierta de mando de la plataforma de Defensa 7, observando el trabajo que se realizaba alrededor de la Tierra. Las plataformas orbitales eran estructuras enormes construidas para proteger la Tierra de asteroides y desechos espaciales. Ahora, las tripulaciones de Ellen las estaban convirtiendo en las armas más poderosas que la humanidad jamás había creado. Observó cómo su gente cargaba cuidadosamente torpedos de antimateria en los tubos de lanzamiento. Las armas de antimateria eran experimentales y nunca se habían probado en combate real. Los científicos que las diseñaron afirmaron que podían atravesar cualquier blindaje existente. Pero a Ellen le preocupaba qué sucedería si algo salía mal. La antimateria era la sustancia más peligrosa conocida por la ciencia. Si incluso una pequeña cantidad escapaba de su campo de contención, explotaría con la fuerza de una bomba nuclear. Alex Johnson estaba sentado en el centro de inteligencia estudiando todo lo que las redes de espionaje de la Tierra habían aprendido sobre el Imperio Galáctico. Los extraterrestres se hacían llamar el Dominio y llevaban miles de años conquistando planetas. Alex leyó informes sobre civilizaciones que habían intentado luchar contra el Dominio. Todas y cada una de ellas habían sido destruidas en cuestión de días. Las naves del Dominio usaban armas de energía que podían derretir el acero como si fuera mantequilla. Sus escudos podían detener armas nucleares sin siquiera parpadear. Viajaban más rápido que la luz y podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Alex se preguntaba cómo la Tierra podría enfrentarse a un enemigo que nunca había perdido una guerra. Amanda Foster trabajaba en su laboratorio en las profundidades de la Independencia, rodeada de máquinas que zumbaban y chispeaban con electricidad. La iniciativa Fénix era la obra de su vida, y ahora era la única esperanza de la humanidad. El proyecto utilizaba principios de la física que la mayoría de los científicos creían imposibles. Amanda había descubierto una forma de crear pequeños niveles en el espacio y el tiempo. Los generadores Fénix estaban ocultos por todo el sistema solar, en asteroides y pequeñas lunas, donde el Dominio no los detectaría. Al activarse, crearían distorsiones gravitacionales que podrían interrumpir los sensores y armas enemigos. Amanda esperaba que la tecnología diera a las naves terrestres una oportunidad de luchar contra las naves alienígenas superiores.
Kate Williams se arrastró por los túneles de mantenimiento dentro de la Independence, revisando cada cable y circuito. Las nuevas armas experimentales de la nave consumían enormes cantidades de energía, y Kate tenía que asegurarse de que los sistemas eléctricos pudieran soportar la carga. Las baterías de cañones de riel podían acelerar proyectiles metálicos a velocidades increíbles, mientras que los cañones de plasma podían fundir casi cualquier material. Kate había ayudado a diseñar estas armas, pero nunca había visto la. Dispararon a toda potencia. Las simulaciones por computadora prometían que funcionarían, pero no eran lo mismo que un combate real. Kate se preguntaba si las armas funcionarían correctamente cuando la supervivencia de la Tierra dependiera de ellas. Ryan Walsh estaba de pie en el puente de su destructor, observando las pantallas tácticas que mostraban naves moviéndose por todo el sistema solar. Todas las naves humanas se dirigían a la Tierra para unirse a la flota de defensa. Las naves mineras del cinturón de asteroides cargaban sus bodegas con mineral metálico que podía dispararse contra naves enemigas como balas gigantes. Las naves de investigación de los planetas exteriores transportaban nuevas armas experimentales diseñadas en laboratorios secretos. Peter Martínez coordinaba las defensas terrestres desde su búnker de mando en las profundidades de la Tierra. Sus soldados cavaban trincheras y construían posiciones fortificadas en todas las ciudades importantes. Refugios subterráneos con capacidad para millones de personas se abastecían con alimentos y suministros médicos. Si se perdía la batalla espacial, la superficie de la Tierra se convertiría en el campo de batalla final. Las fuerzas de Peter incluían soldados regulares, pero también millones de voluntarios civiles. Los obreros de las fábricas habían dejado sus herramientas y tomado las armas. Maestros, médicos y comerciantes aprendían a luchar. Todos comprendían que esta no era una guerra más. Era una lucha por la supervivencia de la raza humana. Jake Morrison recorrió los pasillos del Independence y vio la determinación en cada rostro que pasaba. Los miembros de la tripulación trabajaban más duro que nunca. Sabían que en menos de 2 días llegaría la flota alienígena y comenzaría la batalla por la Tierra. Nadie se quejaba de las largas jornadas ni del peligroso trabajo. Todos comprendían lo que estaba en juego. La enfermería se estaba preparando para atender a las bajas de la inminente batalla. La DRA. Sara López y su equipo estaban instalando quirófanos adicionales y almacenando suministros para tratar quemaduras y exposición a la radiación. Sara había trabajado antes en hospitales militares, pero nunca se había preparado para una batalla donde toda la raza humana podría ser aniquilada. Los oficiales de comunicaciones recibían informes de todo el espacio humano. Cada colonia y puesto de avanzada enviaba toda la ayuda posible. Las colonias agrícolas cargaban naves de carga con alimentos y suministros médicos. Las estaciones mineras enviaban mineral que podía usarse para fabricar armas y municiones. Incluso los puestos de investigación más pequeños contribuían con equipo científico que podría ser útil en la lucha. Lisa Blake estudió los sensores de largo alcance mientras rastreaban la flota del dominio que se acercaba. Las naves alienígenas aún estaban a días de distancia, pero sus señales de energía ya eran visibles. Lisa nunca había visto nada parecido. Las naves parecían curvar la luz a su alrededor, lo que dificultaba su localización. Su potencia era enorme, lo que sugería armas capaces de destruir ciudades enteras de un solo disparo. El temporizador de cuenta regresiva en la pantalla principal marcaba 48 horas para la fecha límite del dominio. En 2 días, la Tierra sería libre o se convertiría en una ruina humeante flotando en el espacio. Jake miró el temporizador y sintió el peso de la responsabilidad oprimiéndolo. 6.000 millones de personas dependían de él y de su flota para mantenerse con vida. Los trabajadores de todo el sistema solar continuaban sus frenéticos preparativos mientras la humanidad corría contrarreloj para prepararse para la mayor batalla de su historia. El espacio alrededor de la Tierra estaba en silencio cuando la flota del dominio llegó exactamente 72 horas después de su ultimátum. Jake Morrison se encontraba en el puente de la Independencia, observando cómo cientos de naves alienígenas aparecían de la nada. En un instante, el espacio estaba vacío, y al siguiente se llenaba de naves que brillaban como plata a la luz del sol. Las naves alienígenas eran hermosas de una manera aterradora, con cascos curvos que parecían fluir como el agua. La flota del dominio se formó en líneas perfectas como si hubieran bailado este baile miles de veces antes. En el centro de su formación había una nave tan grande que bloqueaba las estrellas tras ella. La nave insignia alienígena era fácilmente 5 veces más grande que la Independencia, y estaba repleta de armas que Jake ni siquiera podía identificar. Había visto muchas naves de guerra en su carrera, pero nada lo había preparado para la visión de este acorazado alienígena.
Lisa Blake trabajaba frenéticamente en su puesto intentando obtener lecturas precisas de las naves enemigas. Los sensores tenían problemas para detectar las naves alienígenas porque sus agujeros parecían curvar la luz a su alrededor. Las señales de energía provenientes de la flota del dominio eran desorbitadas. Lisa nunca había visto lecturas de energía tan altas, y se preguntaba qué tipo de tecnología podría generar tanta energía. Ryan Walsh colocó su destructor junto a las demás naves humanas. La flota terrestre parecía patéticamente pequeña comparada con la armada alienígena. 57 naves de guerra humanas contra 300 naves alienígenas. Las probabilidades eran tan bajas que casi resultaban graciosas, solo que nadie se reía. Todas las naves humanas eran superadas en número, más de 5-1, y las naves alienígenas eran claramente más avanzadas. Una señal de comunicación provenía de la nave insignia del dominio. La voz que hablaba era traducida por computadora, pero aún sonaba fría e impasible. El comandante alienígena anunció que era el almirante supremo Tekar del dominio galáctico. Dijo que el plazo de 72 horas había expirado y exigió que la Tierra se rindiera de inmediato. Jake abrió un canal para responderle. Miró a su tripulación por el puente y vio coraje en sus ojos a pesar de la situación imposible que enfrentaban. Jake habló con claridad y calma, diciéndole al alienígena que la humanidad nunca se rendiría. Aseguró que la Tierra lucharía para defenderse sin importar el costo. El comandante alienígena pareció sorprendido por la respuesta de Jake. El almirante supremo Tebar dijo que ninguna especie se había negado jamás a rendirse ante todo el poder de la flota del dominio. Advirtió que la resistencia era fatal y solo resultaría en sufrimiento innecesario para la raza humana. El alienígena le dio a Jake una última oportunidad para reconsiderar su decisión. Ryan Walsh fue el primero en responder al ultimátum del alienígena. Activó las armas de su nave y disparó un proyectil de cañón de riel contra la nave del dominio más cercana. La bala metálica atravesó el espacio a una velocidad increíble y se estrelló contra los escudos de la nave alienígena. Los escudos estallaron con energía, pero resistieron. El disparo de Ryan no causó daños visibles, pero envió un mensaje claro a los alienígenas. La batalla de Saúl comenzó con un estallido de armas de energía que iluminó el espacio como estrellas artificiales. Las naves del dominio abrieron fuego con rayos de partículas y plasma, proyectiles que convirtieron la oscuridad entre los planetas en un espectáculo de luz de destrucción. Las armas alienígenas eran más poderosas que cualquier otra en el arsenal de la Tierra y atravesaron las naves humanas como si fueran de papel. El USS Kerry fue la primera nave humana en morir en la batalla. Un crucero del dominio lo impactó con un rayo concentrado que derritió el casco en segundos. La nave explotó en una bola de fuego visible desde la Tierra. 200 valientes hombres y mujeres murieron instantáneamente cuando su nave fue vaporizada por armas alienígenas. Ellen Torres abrió fuego desde las plataformas de defensa orbital que rodeaban la Tierra. Las enormes estaciones de armas habían sido diseñadas para destruir asteroides, pero ahora eran la última línea de defensa de la humanidad. Los torpedos experimentales de antimateria se dirigieron hacia la flota alienígena como cometas destructivos. Al impactar sus objetivos, las explosiones fueron tan brillantes que eclipsaron al Sol durante unos segundos. 3 cruceros del dominio fueron destruidos por las armas antimateria. Las naves alienígenas simplemente se desvanecieron en destellos de energía pura. Mientras la materia se convertía en radiación, por un instante, los defensores humanos sintieron esperanza al ver que sus armas podían dañar a los invasores. Pero la esperanza duró poco, ya que más naves alienígenas avanzaron para reemplazar las que habían sido destruidas. Amanda Foster activó los generadores Phoenix desde su estación a bordo del Independence. Los dispositivos ocultos. En todo el sistema solar se conectaron uno a uno, creando distorsiones gravitacionales que interferían con los sensores del dominio. Las naves alienígenas comenzaron a tener dificultades para apuntar a las naves humanas, ya que el espacio mismo parecía retorcerse y doblarse a su alrededor. La formación del dominio comenzó a fragmentarse al verse interrumpidos sus sistemas de navegación por el campo Fénix. Naves que momentos antes se habían movido en perfecta armonía ahora luchaban por mantener sus posiciones. Algunas naves alienígenas colisionaron entre sí al perder sus pilotos la noción de su ubicación en el espacio distorsionado. Jake vio la confusión en las filas enemigas y ordenó a todas las naves humanas que presionaran su ataque. La flota terrestre cargó hacia adelante, disparando con todas sus fuerzas contra los alienígenas desorientados. Los cañones láser y los lanzamisiles trabajaron a destajo mientras los artilleros humanos disparaban contra la formación enemiga.
Varias naves más del dominio fueron destruidas mientras luchaban por adaptarse a la inesperada interferencia. El S-Valor explotó bajo el fuego concentrado de 5 naves alienígenas, pero no antes de que su tripulación lograra embestir su nave contra un destructor del dominio. Ambas naves se perdieron en la colisión, pero el sacrificio humano se llevó consigo a otro enemigo. Escenas similares de heroísmo se desarrollaron en el campo de batalla mientras las tripulaciones humanas luchaban con un coraje desesperado contra unas probabilidades abrumadoras. El almirante supremo Techbar observó la batalla desde su nave insignia y sintió algo que no había experimentado en siglos de conquista. Estos humanos no luchaban como ninguna especie que hubiera conocido antes. No mostraban miedo ni siquiera ante una muerte segura. Sus naves siguieron luchando incluso con graves daños, y su tripulación parecía dispuesta a morir antes que retirarse. La batalla se prolongó durante 6 horas, con ambos bandos sufriendo numerosas bajas. Decenas de naves humanas fueron destruidas, pero los alienígenas también perdieron naves. Los generadores Fénix continuaron interrumpiendo los sistemas del dominio, provocando. Las fuerzas de la Tierra perdieron una oportunidad de luchar que no debieron haber tenido. Pero Hake sabía que el tiempo se agotaba. Su flota estaba siendo superada lentamente a pesar de sus inesperadas ventajas. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Los sensores de largo alcance detectaron nuevos contactos acercándose desde el sistema solar exterior. Al principio, Hake pensó que podrían ser más refuerzos del dominio que venían a rematar a la flota humana. Pero a medida que los contactos se acercaban, se dio cuenta de que Salvaschen provenía de una fuente inesperada. Los nuevos contactos provenientes del sistema solar exterior no eran refuerzos del dominio. Hake Morrison sintió un vuelco al comprender lo que veía en los sensores de largo alcance. Cientos de naves humanas se acercaban desde el cinturón de asteroides y las colonias exteriores. No eran naves militares, pero venían a luchar de todos modos. Sam Rodríguez lideró la primera oleada de refuerzos a bordo de su nave minera reconvertida, la Rock Cruiser. Sam había pasado 15 años transportando asteroides y sabía cómo manipular grandes trozos de metal en el espacio. Su nave y docenas de otras similares estaban cargadas con rocas y mineral de metal que podían disparar contra las naves alienígenas como balas gigantes. Las naves mineras eran lentas y torpes, pero transportaban una carga devastadora. La flota del dominio fue tomada completamente por sorpresa por la llegada de los refuerzos humanos. El almirante supremo Techbar esperaba enfrentarse únicamente a la pequeña flota militar de la Tierra. No había planeado para un enemigo que pudiera convertir cualquier nave civil en un arma de guerra. El comandante alienígena observó confuso cómo los cargueros y las naves de pasajeros se unían a la batalla contra sus fuerzas. María Santos comandaba el carguero reconvertido Nuevo Horizonte mientras se acercaba al campo de batalla. Su nave había sido destripada y reconstruida para transportar cazas en lugar de carga. Cuando María dio la señal, docenas de pequeños cazas humanos salieron de las bodegas de su nave como abejas furiosas de una colmena. Los cazas eran diminutos comparados con las naves alienígenas, pero eran rápidos y difíciles de alcanzar. Los sistemas de defensa de punto dominio habían sido diseñados para detener misiles y torpedos, no enjambres de naves pequeñas. Los artilleros alienígenas luchaban por apuntar a los cazas humanos mientras estos se lanzaban entre las naves más grandes, disparando cohetes y cañones láser. Varias naves del dominio se vieron abrumadas por ataques desde múltiples direcciones mientras los cazas atacaban como una manada de lobos. Kevin Turner trajo su nave de investigación a la batalla, cargando armas experimentales que nunca se habían probado fuera de un laboratorio. Kevin era un científico, no un soldado, pero sabía que la Tierra necesitaba toda la ventaja posible. Su nave disparó rayos de energía exótica que interfirieron con la electrónica alienígena y provocaron que varias naves del dominio se quedaran sin energía temporalmente. Peter Martínez activó las instalaciones de armas ocultas en la superficie terrestre. Enormes emplazamientos de cañones de riel, camuflados como instalaciones de investigación, abrieron fuego, lanzando proyectiles al espacio a velocidades increíbles. Las naves alienígenas no esperaban enfrentarse a armas terrestres, y varias fueron alcanzadas antes de que pudieran ajustar sus posiciones defensivas. El curso de la batalla comenzó a cambiar con la llegada de más naves humanas de todo el sistema solar. Cada estación minera, puesto de investigación y asentamiento colonial había enviado todas las naves disponibles. Camiones de basura volaban junto a yates de lujo mientras la humanidad se lanzaba con todas sus fuerzas contra los invasores alienígenas. La flota humana ya no era superada en número 5-1. Danny Pierce coordinó las naves civiles desde la base lunar mientras se unían a la batalla principal. Sus tripulaciones habían obrado milagros en los últimos 3 días,
convirtiendo naves comunes en máquinas de combate. Un transatlántico que había transportado turistas a Marte ahora estaba repleto de lanzamisiles. Una nave de carga que había transportado alimentos a las colonias exteriores ahora estaba cargada de explosivos. La formación Dominio se estaba desintegrando ante el asalto inesperado. El almirante supremo Tebar ordenó a sus naves reagruparse, pero los generadores Fénix seguían interrumpiendo sus sistemas de navegación. Naves alienígenas que se habían movido en perfecta coordinación durante miles de años ahora luchaban por mantener la formación mientras el espacio mismo parecía luchar contra ellas. Rachel Green lideró un escuadrón de naves mineras reconvertidas en un ataque desesperado contra la nave insignia del Dominio. Su flota improvisada de transportadores de rocas y procesadores de mineral parecía ridícula comparada con el enorme acorazado alienígena, pero tenían suficiente potencia de fuego para arrasar una montaña. Rachel sabía que sus naves probablemente no sobrevivirían al ataque, pero también sabía que alguien tenía que intentarlo. Las naves mineras aceleraron hacia la nave insignia alienígena, disparando con todas sus fuerzas. Proyectiles cinéticos y cargas explosivas impactaron contra los escudos del acorazado, haciéndolos parpadear y chispear. Las armas defensivas de la nave alienígena destruyeron a la mayor parte del escuadrón de Rachel, pero los supervivientes lograron atravesar la rejilla de escudos e impactar el casco de la nave insignia. Jake Morrison observaba desde la Independencia a medida que la batalla se extendía por todo el sistema solar. Las naves humanas luchaban y morían, pero también ganaban. Por cada nave que los alienígenas destruían, parecían aparecer 2 naves humanas más. El Dominio nunca se había enfrentado a un enemigo como este, y sus tácticas no estaban diseñadas para este tipo de batalla caótica. Alex Johnson monitoreó las comunicaciones desde todo el campo de batalla e informó a Jake que la moral humana estaba increíblemente alta a pesar de las pérdidas. Las tripulaciones de las naves se ofrecían voluntarias para misiones suicidas sin dudarlo. Los pilotos civiles embestían sus naves contra naves alienígenas cuando sus armas se quedaban sin munición. Los cazas humanos parecían volverse más decididos con cada baja que sufrían. Los generadores Fénix alcanzaron su máxima potencia mientras Amanda Foster llevaba la tecnología exótica al límite. Las distorsiones gravitacionales eran ahora tan fuertes que algunas naves alienígenas se desviaban de su curso por fuerzas invisibles. Varias naves del Dominio colisionaron entre sí mientras sus pilotos perdían el control en el espacio distorsionado que rodeaba la Tierra. Ellen Torres continuó disparando desde las plataformas orbitales, pero se estaba quedando sin torpedos de antimateria. Sus tripulaciones habían estado disparando sin parar durante horas, y las reservas de armas estaban casi vacías. Ellen ordenó a su gente que cambiara a armas convencionales, pero sabía que serían mucho menos efectivas contra el blindaje alienígena. Ryan Walsh acercó su destructor dañado a un crucero del Dominio y abrió fuego a quemarropa. El casco de su nave estaba agrietado y sangraba atmósfera, pero sus armas seguían funcionando. La nave alienígena devolvió el fuego, y ambas naves resultaron gravemente dañadas en el intercambio. La tripulación de Ryan trabajó frenéticamente para mantener su nave en combate, incluso mientras algunas secciones eran destrozadas. El almirante supremo Tebar se encontró en una situación que nunca antes había experimentado. Su flota estaba sufriendo numerosas bajas contra un enemigo que debería haber estado indefenso. Estos humanos lucharon con una furia que desafiaba toda lógica y doctrina táctica. Convirtieron naves civiles en armas y parecían tener un suministro inagotable de refuerzos. El comandante del Dominio se dio cuenta de que estaba luchando contra una civilización entera que se había movilizado para la guerra. Todos los humanos del sistema solar parecían estar involucrados en la batalla de alguna manera. No se trataba solo de un conflicto militar, sino de una lucha por la supervivencia que involucraba a cada hombre, mujer y niño del espacio humano. Al llegar la 8ª hora de la batalla, ambas flotas sufrieron graves daños. Pero los humanos no mostraban signos de rendirse. De hecho, parecían fortalecerse a medida que llegaban más naves civiles para unirse a la lucha. El almirante supremo Tebar comenzó a preguntarse si el Dominio finalmente se había topado con un enemigo invencible. Amanda Foster observó cómo las lecturas de energía se disparaban en su panel de control a medida que los generadores Fénix de todo el sistema solar alcanzaban niveles críticos de potencia. Había estado exigiendo la tecnología experimental al máximo de lo que jamás fue diseñada. Y ahora estaba lista para activar la fase final. Amanda respiró hondo y pulsó la secuencia de activación que salvaría a la humanidad o destruiría todo lo que habían construido. Los generadores ocultos en asteroides y lunas del sistema solar sincronizaron su producción por primera vez. El espacio mismo comenzó a retorcerse y curvarse a medida que las ondas gravitacionales se expandían desde docenas de puntos.
El efecto fue como lanzar piedras a un estanque en calma, solo que el estanque era la esencia misma de la realidad. Las naves del dominio, que habían estado lidiando con problemas de navegación, se encontraron repentinamente atrapadas en un espacio-tiempo distorsionado. El almirante supremo Tebar sintió que su nave insignia se balanceaba lateralmente mientras fuerzas invisibles la sujetaban. Los motores del acorazado funcionaban a plena potencia, pero la nave se movía hacia atrás en lugar de hacia adelante. A su alrededor, otras naves del dominio giraban sin control mientras pozos de gravedad aparecían y desaparecían sin previo aviso. El comandante alienígena había conquistado 1000 mundos, pero nunca había visto algo así. Jake Morrison se dio cuenta de lo que Amanda había hecho e inmediatamente ordenó a todas las naves humanas que se alejaran de las anomalías gravitacionales. Las naves humanas habían sido equipadas con sensores especiales que podían detectar las distorsiones del campo Fénix, pero las naves alienígenas carecían de dicha protección. La flota del dominio estaba ahora indefensa, ya que sus naves eran arrastradas en diferentes direcciones por fuerzas que no podían comprender ni controlar. Kevin Johnson colocó su crucero dañado, el US Constitution, en posición de ataque junto con las naves de guerra humanas supervivientes. El tiempo de la defensa desesperada había terminado, y ahora era el momento de terminar lo que los alienígenas habían comenzado. Kevin observó las naves del dominio atrapadas y no sintió piedad por los invasores que habían venido a destruir su mundo natal. Dio la orden de atacar y las naves humanas se acercaron desde todas las direcciones. El asalto final contra la indefensa flota del dominio fue rápido y devastador. Las naves humanas se precipitaron. Las naves alienígenas atrapadas se abalanzaron sobre las naves alienígenas mientras luchaban inútilmente contra las distorsiones gravitacionales. Los cañones láser y los lanzamisiles trabajaron a destajo mientras los defensores de la Tierra se vengaban. A pesar de todas las naves humanas destruidas, los alienígenas que parecían tan poderosos apenas unas horas antes eran ahora presa fácil. La nave insignia del dominio intentó contraatacar, pero sus armas no podían apuntar correctamente a las naves humanas en el espacio distorsionado. El almirante supremo Techbar observó con impotencia cómo su flota era destrozada por un enemigo que creía primitivo e indefenso. Una tras otra, las naves explotaban bajo el fuego humano concentrado, mientras el campo Fénix las mantenía en su lugar como insectos atrapados en ámbar. Ryan Walsh lideró a su destructor en el ataque final contra un grupo de cruceros alienígenas que giraban indefensos en la gravedad. Bueno, su nave apenas se mantenía en pie tras horas de combate, pero sus armas seguían funcionando. Ryan disparó con todas sus fuerzas contra los alienígenas atrapados y observó con satisfacción cómo sus escudos fallaban y sus cascos se abrían como huevos. Lisa Blake monitoreó la batalla desde su puesto a bordo del Independence e informó que la flota del dominio estaba completamente inutilizada. La mayoría de las naves alienígenas habían sido destruidas y los pocos supervivientes estaban atrapados en el campo Fénix sin escapatoria. La gran armada que había conquistado tantos mundos no era más que restos flotantes esparcidos por el sistema solar. El panel de comunicaciones del Independence cobró vida con una señal entrante de la nave insignia del dominio. ¡Supremo! La voz del almirante Techbar era diferente ahora. La fría arrogancia había desaparecido, y en su lugar había algo que sonaba casi a miedo. El comandante alienígena pronunció palabras que ningún líder del dominio había pronunciado antes en 3000 años de conquista. El alienígena anunció que la flota del dominio se rendía. El almirante supremo Tebar solicitó condiciones para la supervivencia de sus naves y tripulación restantes. Jake Morrison miró a su alrededor, a los rostros de sus oficiales, y vio asombro en sus ojos. Lo imposible había sucedido. La humanidad había obligado al poderoso Imperio Galáctico a rendirse. Nathan Cole llegó de la Tierra a bordo de la nave diplomática US Harmony para dirigir las negociaciones de rendición. El presidente parecía cansado pero orgulloso mientras se preparaba para reunirse con el comandante alienígena que había amenazado con destruir a la humanidad. Nathan llevaba consigo los términos que el gobierno terrestre había preparado en caso de que llegara este milagroso momento. La ceremonia de rendición tuvo lugar a bordo de una estación espacial neutral, preparada apresuradamente para la histórica reunión. El almirante supremo Tekar era un ser alto, de piel plateada y grandes ojos oscuros que parecían soportar el peso de siglos. Miró a los representantes humanos con una mezcla de respeto y confusión. El comandante alienígena admitió algo que sorprendió a todos los presentes. En 3000 años de conquista galáctica, el dominio nunca se había visto obligado a retirarse ni a rendirse. Todas las especies con las que se habían topado se habían rendido de inmediato o habían sido destruidas en cuestión de días. La humanidad fue la primera en no solo resistir, sino también en derrotar a una flota del dominio en batalla abierta.
El presidente Cole entregó los términos de la Tierra con serena dignidad. El Imperio Galáctico se retiraría del sistema solar inmediatamente y eliminaría todas las reclamaciones sobre territorio humano. Cualquier contacto futuro entre el dominio y la humanidad sería pacífico o habría graves consecuencias. El comandante alienígena aceptó los términos sin rechistar, pero la victoria había tenido un precio terrible que sería recordado para siempre. Jake Morrison recorrió las salas conmemorativas que se estaban preparando a bordo del Independence, donde los nombres de los caídos se grabarían en metal que perduraría siglos. Miles de valientes hombres y mujeres habían dado su vida para asegurar la libertad de la humanidad de la dominación alienígena. El almirante Morrison se detuvo ante una pared donde se grababan los nombres de los capitanes de las naves. Ryan Walsh murió cuando el reactor de su destructor explotó durante la batalla final. Lisa Blake murió cuando el Independence recibió un impacto directo en el puente. Amanda Foster se sacrificó para mantener los generadores del Fénix funcionando a niveles críticos de energía. El monumento honraría no solo al personal militar fallecido, sino también a los voluntarios civiles que se unieron a la lucha, a los pilotos de naves de carga, a las tripulaciones mineras y a los científicos investigadores que convirtieron sus pacíficas naves en instrumentos de guerra. Cada ser humano que contribuyó a la victoria sería recordado mientras la humanidad existiera. La noticia de la victoria se extendió por toda la galaxia en todas las frecuencias de comunicación. El mensaje era simple, pero lo cambiaría todo. La Tierra no era solo otro mundo por conquistar, y la humanidad no era solo otra especie por esclavizar. Habían demostrado que el Imperio Galáctico podía ser derrotado por personas que preferirían morir luchando que vivir como esclavos. Jake Morrison estaba en la plataforma de observación del Independence, contemplando la Tierra suspendida en el espacio como una joya azul. El planeta parecía pacífico ahora, pero nunca volvería a ser el mismo. La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la forma más dramática posible, y el universo jamás olvidaría lo sucedido en el sistema solar. El mensaje final, enviado a todos los mundos habitados de la galaxia, se transmitió en todas las frecuencias para que nadie pudiera ignorarlo. La transmisión se identificó como proveniente de la humanidad y transmitió una advertencia que resonaría en las estrellas durante generaciones. El mensaje decía que los humanos habían llegado en paz, pero que estaban preparados para la guerra si fuera necesario. Buscaban la amistad con otras especies, pero jamás aceptarían la dominación ni la esclavitud. La galaxia había exigido la rendición de la Tierra, y la humanidad había respondido con acorazados. Cualquier civilización que amenazara la libertad humana se enfrentaría a las mismas consecuencias que la flota del dominio. El almirante supremo Tebar partió del sistema solar con los restos de su otrora poderosa armada. Mientras su nave insignia dañada se alejaba lentamente de la Tierra, envió una última comunicación al cuartel general del dominio. Su mensaje fue breve, pero cambiaría la política galáctica para siempre. Informó que el Imperio se había topado con una especie invencible y aconsejó que se dejara en paz a la humanidad. La batalla de Saúl había terminado, pero sus efectos se sentirían en toda la galaxia durante siglos. La humanidad había demostrado que incluso el imperio más poderoso podía ser derrotado por personas dispuestas a luchar por su libertad. El Imperio Galáctico había exigido la rendición de la Tierra, pero la humanidad había respondido con algo que los alienígenas nunca esperaron. Habían respondido con el coraje de luchar y la determinación de ganar.